Sean todos bienvenidos a su canal de YouTube, Iglesia Cristiana Costa Rica, como siempre su sección de historias bíblicas con un sentido espiritual. Yo soy su anfitrión, Juan Diego Vargas, y hoy vamos a ver la lección o la historia Orden de Jacob a sus hijos. Estamos en Génesis 49, del 28 al 33. Ya Jacob se ha entrevistado con José, bendijo a sus dos hijos, Efraín y Manasés, y ya habló también con cada uno de sus hijos, los bendijo y ya después de esto estas son sus últimas palabras. Las vamos a ver. Es en Génesis 49 del 28 al 33 que dice así. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Entonces vemos que el énfasis que da primero es, después de bendecir a sus hijos, los que son padres de cada tribu. Recordemos muy bien que cada hijo Jacob, que se enfrentó con un ángel y fue cambiado su nombre a Israel. Y ya después de eso también, que cada uno de sus hijos vino a ser una de las 12 tribus de Israel. Dice que les da un mandamiento para ser sepultado. Lo interesante que tenemos es que pide ser enterrado en la cueva que está en el campo de Macpela. Heredad que fue comprada por su abuelo Abraham. Algo que es interesante también que debemos recordar es que sus hijos perfectamente podrían ser enterrados en Egipto cuando murieran, pero él quiere ser enterrado en esa heredad. Vamos a ver, él dice, bueno, yo quiero morir, que cuando muera ser enterrado en la heredad donde está en Macpela, que era la cueva donde había sido sepultado su abuelo Abraham y su abuela Sara, su papá Isaac y su mamá Rebeca. Y también había, cuando murió Lea, que entonces para ese entonces ya había muerto Lea, también fue enterrado Lea. Recordemos que Raquel murió dando a luz a Benjamín de camino y ella no fue enterrada en Macpela. Y entonces lo importante es, a él no le interesa dónde van a ser enterrados sus hijos, él quiere ser enterrado en la misma heredad donde estaba su abuelo y estaba su padre. Recordando también de que las promesas fueron dadas a Abraham, traspasadas a Isaac y después también él recibió las promesas. Ya para ese entonces no solo se reencontró con José, sino que fue salvo él y toda su casa por estar en Egipto. Jacob ya ha vivido 17 años en Egipto, pero recordamos que él como buen nómada ha vivido en diferentes lugares a través de su vida. Esta ordenanza de ser enterrado y con la fe que corresponde a las promesas dadas a Abraham, a Isaac y al mismo Jacob, él espera ser levantado cuando regrese Jesús y reencontrarse con sus abuelos y sus papás. Eso es algo importante. ¿Por qué mencionamos esto? Dice que por eso se menciona que fue sepultado Abraham en esa cueva, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Lea y ahora Jacob. La lección espiritual que vamos a encontrar con esto y que también vamos a hacer una referencia a esa fe que tenía Abraham, de Jacob, de resucitar y de ser levantado por las promesas que había recibido su abuelo Abraham, su padre Isaac y él también, es que en esta lección espiritual, en esta escena, vemos la fe de Jacob en las promesas de Dios y que espera ser levantado y estar con su familia. Esto es algo muy grande y un acto de fe importante. Recordando que en el capítulo de la fe, que es Hebreos 11,
nos dice versículos del 9, 10 y 13. Vamos a leer. El 9 nos dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, hablando de Abraham, coherederos de la misma promesa, coherederos, o sea, que habían recibido también la misma promesa. En el 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, dice que habitó como extranjero, o sea, había prometido la tierra, todo Canaán era de Abraham, pero nunca la recibió en vida, fue extranjero. Y dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto es muy bonito conforme a lo que vemos en Génesis con respecto a lo que pidió Jacob de ser enterrado allá y comparándolo con Hebreos 11:13. Porque con respecto a lo prometido, sin haberlo recibido, dice, creyéndolo, saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos. Esto es lo que, como debemos vivir nosotros también. Entonces, el ejemplo que nos están dando ellos, primero que todo, la fe que tiene Jacob, hasta en esa misma fe, ser enterrado con sus abuelos y con sus padres para el día que resucite estar con ellos. Pero no solo esto, como dice, creyendo y saludándolo y confesando, sino que ese de ser extranjeros, ser peregrinos, es la lección que nosotros tenemos también, porque nosotros en este momento no tenemos que aferrarnos a nada de este tiempo presente, sino más bien vivir para ese futuro reino. Andar por el mundo hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del futuro reino y como tal debemos comportarnos en la actualidad. Entonces, si somos ciudadanos de ese futuro reino, no somos de ninguna nacionalidad, sino que somos ciudadanos del futuro reino. Y por ende, entonces somos peregrinos, por eso es que nosotros no metemos mano en política ni tomamos decisiones o apoyamos ciertas situaciones, porque al fin y al cabo nosotros lo que esperamos es el regreso de nuestro Señor Jesucristo y formar parte de ese futuro reino. Seamos consecuentes, sigamos el ejemplo de ellos y vivamos también con esa fe en las mismas promesas que también nos invitan a nosotros a formar parte de ese futuro reino. Esperando como siempre que sea mucha bendición. Nos vemos en una próxima entrega.